Bueno, entonces cuando uno quiere ingresar datos desde el teclado, es decir, que un usuario ingrese los datos para resolver un cierto problema, pues entonces tenemos un par de opciones en Python 2.7. Estas opciones en Python 2.7 no funcionan de la misma manera para Python 3.3. Entonces, si alguien tiene instalado un intérprete que sea posterior a 2.7, pues posiblemente lo que digamos aquí no sea cierto de manera general. Se van a aparecer las cosas, pero hay detalles. Entonces, repito, todo lo que digamos aquí es para Python 2.7 y puede cambiar para otras versiones de Python. Entonces, la palabra que una de las alternativas que utilizamos para ingresar datos del teclado es la función, es el procedimiento input. Este procedimiento input lo que hace es de que es un procedimiento en donde el argumento es lo que va entre paréntesis, es una cadena de caracteres que es lo que se le muestra al usuario. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir al usuario que ingrese un número. Entonces, si yo le digo al usuario que ingrese un número, pues por ejemplo el usuario ingresa el número 5. Y entonces input me dice cuál fue el dato que el usuario ingresó, que en este caso es un 5. Y observen lo siguiente, por ejemplo, si yo vuelvo a dar la instrucción input y input espera hasta que el usuario ingrese un número, en este caso una secuencia del teclado, pues en este caso input me dice que ingresó el número 8. Y algo importante de input es de que no se tiene por ejemplo en Python 3.3, es que respeta el formato. Es decir, cuando yo puse un número entero, input me regresó un número entero. Cuando yo puse un número flotante, input me regresó un número flotante. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero ahora no ingresar un número, sino quiero decirlo al usuario? Bueno, sí, vamos a dejarle que ingrese vamos a decirle eso al usuario, ¿no? Pero el usuario agarra, ingresa, por ejemplo, la palabra casa. Entonces, pues input dice que el usuario regresó la palabra casa, ingresó la palabra casa y respeta el formato. Como yo lo ingresé en formato de cadena de caracteres, input me dice que lo ingresaste de esta manera, con este formato. Así como respeto el formato del flotante, respeta el formato del entero también. Y precisamente este podría ser un detalle bueno o malo dependiendo cómo se utilice. ¿A qué me refiero? A que si vuelvo a decirle al usuario que ingrese un número y alguien quiere ingresar una cadena de caracteres y pone la palabra casa, pues me marca un error, porque el input respeta el formato. Entonces, si yo quiero ingresar una cadena de caracteres, debo de ingresar la cadena de caracteres en el formato correspondiente, es decir, para que sea un dato forma correcta en cadena de caracteres, yo lo debo de poner entre comillas simples o comillas dobles. Aquí está, ¿no? En este caso ya puse la palabra casa entre comillas simples. Entonces, la ventaja de input es de que respeta el formato de entrada. Esta ventaja puede ser de cierta manera una desventaja si yo no ingreso el dato en el formato que yo deseo. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, los datos que no son asignados pues se pierden. ¿A qué me refiero? A que si mi usuario ingresó el número 6, ese dato yo ya lo perdí. Es decir, si necesito otra vez el dato 6, tendría que pedírselo nuevamente al usuario. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que aquí se hace es utilizar asignaciones. Entonces lo que yo hago es decirle al usuario, ¿sabes qué? Pues ingresa un dato, pero ese dato que tú ingreses yo ya no lo voy a dejar perder. Recuerden que cómo funciona la asignación: lo de la derecha se lo asigno al identificador de la izquierda. Entonces, cuando input lea el dato que le va a ser asignado al identificador que yo llame número. Entonces, por ejemplo, cuando alguien ponga 5.9, pues resulta ser que número vale 5.9 y ya lo puedo manipular. Si alguien quiere ingresar una cadena de caracteres, debe tener en cuenta que lo debe hacer con el formato adecuado.
Muy bien, entonces esa es la funcionalidad del procedimiento input, pero tenemos otro procedimiento que se llama raw input, que es el que es los más populares en Python 2.7. Funciona algo parecido a input. La idea de este procedimiento es que se pone otra vez un mensaje en una cadena de caracteres que el usuario va a observar. Este mensaje se le despliega al usuario y el usuario lo que hace es ingresar un dato, por ejemplo el 8. A diferencia de input, raw input no respeta el formato de ingreso. Es decir, yo ingresé un número entero, pero siempre raw input, todo lo que ingreses lo ve como cadena de caracteres. Todo lo que ingreses lo ve como cadena de caracteres raw input. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que si quiero, por ejemplo, ingresar el dato 9.8, pues yo quiero trabajar con el 9.8, pero raw input no le importa eso, él todo lo ve como cadena de caracteres. Y la ventaja respecto al input, si lo queremos ver de esta manera, es de que si yo ingreso la palabra casa, disculpen, hice mal la instrucción anterior. Pongo mi sentencia, le doy enter para que se ejecute, y si yo ingreso la palabra casa, pues ya no me marca error como input, porque no le importa el formato de ingreso. Él lo que hace es de que todo lo que ingreses lo pasa a cadena de caracteres. Entonces podríamos tener una ventaja o una desventaja de acuerdo a cómo ocupemos este procedimiento, porque si otra vez yo no quiero dejar perder los datos que ingresa el usuario, por ejemplo, se lo puedo asignar eso a un identificador. Entonces yo puedo decir raw input y podemos decir, no sé, ingresa un número, y entonces esta parte de la cadena de caracteres se le desplegará al usuario, y el usuario podrá decir, perfecto, yo quiero ingresar el 6. Entonces ese 6 ya no lo perdí, ya se quedó almacenado en num. Pero si yo veo cómo es num, por el formato que tiene de salida, num es una cadena de caracteres. Pero en general, si yo quiero trabajar con números, pues necesito hacer una conversión. ¿Por qué la necesito hacer? Porque raw input no me respeta el formato, mientras que input sí lo hace. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, perfecto, yo ya sé que num no es un número, pero me gustaría trabajar con el número. Entonces lo que solemos hacer es de que una vez que ingresamos el dato, pues le hacemos un casting, es decir, una transformación de tipo de dato. ¿Cómo se hace esa transformación? Pongo el tipo de dato, que es al cual quiero convertir, y entre paréntesis pongo la variable a convertir, que en este caso es num. Entonces resulta ser que ahora num1 lo que se le está asignando la conversión de este carácter, pero a número. Entonces num1, a diferencia de num, ahora ya es el número 6, y ya puedo trabajar con él como si fuera un número. Entonces siempre que se ingresen datos con raw input, habría que hacer la conversión específica, y siempre que se ingresen datos con input, habría que poner el dato en el formato específico para que no ocasione errores. Una instrucción que se utiliza mucho es, por ejemplo, números, ¿no? Pongo ese identificador y es hacer la conversión en una sola línea, es decir, voy a leer de los paréntesis de adentro hacia afuera. Entonces yo voy a poner raw input y voy a poner dentro de las paréntesis, voy a poner ingresa un dato. Entonces, ¿cómo funciona esta parte del programa? Entonces, lo primero que pasa es de que cuando yo ejecute esta sentencia, se lee de derecha a izquierda, y en este caso, lo que se va a ejecutar primero es la función raw input. Se va a desplegar la cadena de caracteres ingresa un dato. Raw input se va a esperar hasta que el usuario ingrese el dato, y ya que haya ingresado el dato, ese dato lo voy a convertir a un número flotante, y ese dato que va a ser ya un número flotante se lo voy a asignar al identificador números. Entonces, si yo ejecuto esta instrucción y pongo 78.98, entonces
ya se asignó, primero esto fue una cadena de caracteres porque así lee todo raw input, después hizo una conversión a flotante y después eso se lo asigna a números, y números al final es el número 78.98. ¿Por qué sé que es un número? Porque tiene el formato de número, es decir, está sin comillas y está con punto decimal, es un número flotante. Ok, entonces todo esto que hacemos aquí lo podemos hacer en un archivo. Voy a hacer archivo y le voy a poner nuevo. Ok, entonces por ejemplo le voy a decir al usuario que ingrese un dato. Lo voy a hacer con las dos funciones que hemos dicho hasta ahora. Voy a poner número y lo voy a poner primero con input. Okay. Observen los colores, como sé que lo escribí de manera correcta, se pone de un determinado color. Si yo omito una palabra, pues no resalta el color. Entonces mediante los colores puedo yo darme cuenta si estoy tecleando de manera correcta las instrucciones. Entonces input, y le vamos a decir que ingrese un dato, y eso lo vamos a guardar en número, y que ingrese un número, ¿no? Okay. Y entonces voy a asignar otro identificador. Y de una vez voy a hacer la conversión porque voy a utilizar la función raw input. Entonces raw input, a diferencia de input, no respeta el formato, él todo lo lee como cadena de caracteres, por eso la necesidad. Ingresa otro número. Ok, entonces estas dos instrucciones y esos dos datos que ingrese el usuario lo voy a guardar tanto en el identificador 1 como en el identificador número para input y en el identificador número 1 para raw input, con la conversión respectiva por la manera en cómo funciona raw input. Entonces voy a guardar mi archivo, ok, y le voy a decir por ejemplo que lo guarde en mi carpeta, ¿no? Y es importante que el nombre del archivo siga los parámetros de las variables, es decir, voy a empezar con una letra, ok, voy a continuar, se puede un número después, sí, se puede un guión bajo, sí, voy a ponerle aquí entradas y voy a ponerle 1, y debo de especificar que la extensión es .py. Si yo no hago esto, entonces no me va a respetar los colores, va a poner todo de un determinado color, porque va a pensar que no está asociado a un archivo de Python. Entonces entradas guión bajo 1.py y le pongo que guarde. Una vez que guardo, yo le voy a decir que corra mi módulo, y entonces eso se hace con F5. Ok. Permítanme, déjenme ver qué está sucediendo. Ok, entonces me marcó un error del programa que no está corriendo de manera correcta, y eso se debe a que dejé yo un espacio, lo debo de eliminar, y aquí hay otro espacio, lo elimino. Las instrucciones deben de ir sobre la primera columna de mi página. Voy a correrlo, voy a guardarlo, bueno, voy a correrlo, y me va a decir que cada vez que yo quiera correr, primero tengo que salvar, le digo que ok, y ya no me mostró ninguna cuestión rara, porque ya no dejé yo espacios. Es importante que no haya espacios cuando yo haga un archivo de Python, todo debe de estar sobre la misma columna. Entonces ingreso un número, le digo que es 6, ingresa otro número, le digo que es 7, y ya no hay ningún problema. Si ingreso el número 6 y si ingreso el número 7, y ya corrí un pequeño script, recuerden que así se llama, en mi interfaz dinámica, ¿no? Si ven aquí en el despliegue, no sale sobre la misma alineación la primera instrucción y la segunda, porque yo cuando tecleé aquí dejé un espacio. Si yo elimino este espacio, entonces corro con F5, le digo que ok, que guarde, entonces pongo un dato 6, pongo otro dato 9, y ya está el despliegue sobre la misma línea. Bueno, entonces esta es la manera en que se ingresan datos en Python 2.7.